Vamos a entrar de inmediato con el análisis. ¿Qué significa este momento histórico? ¿Cuál es la vigencia de este encuentro de dos colosos americanos? Para ello nos acompaña Alejandro López, historiador, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Los invito para que se quite Permiso. el tapabocas, que tenemos la distancia debida. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y todos los usuarios de Telesur. Muchas gracias. Jorge Elías Caro, historiador, profesor en la Universidad del Magdalena en Colombia, es colombiano, presidente de la Asociación de Historia Económica del Caribe. Jorge, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches y un saludo a todos los televidentes de Telesur. Muchísimas gracias. Comencemos por lo que ya yo planteaba para nuestra audiencia en América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Cuál es la vigencia de ese encuentro, de esa entrevista entre Bolívar y José de San Martín? Traigámosla a este momento, a la actualidad. Bueno, son muchos aspectos que dan, digamos, vigencia o que retoman ese aspecto de actualidad. Y uno de ellos es el concepto de antiimperialismo, el concepto de integración latinoamericana, hispanoamericana, como se denominaba en su momento dado. Y por supuesto, yo creo que ahora con Alejandro hemos hablado, ¿no?, de la unión de los pueblos, y en ese sentido creo que es la esencia, ¿no?, y el principio de la actualidad que hoy se está viviendo. Alejandro, hay algo que en particular llama la atención, y es que es Venezuela de nuevo, que reúne a historiadores, a historiadoras, que busca en distintas partes de nuestra América Latina poner el acento sobre momentos históricos que vivimos todos. Debería ser esto una verdadera fiesta en todo nuestro continente, pero es Venezuela quien de nuevo acoge para conmemorar, para recordarle también a todo nuestro continente que hubo momentos tan importantes como este, nada más y nada menos que este encuentro entre José de San Martín y Bolívar hace 200 años. Así es. Venezuela ha tenido una política de memoria nacional, que es el ciclo del Bicentenario. Es una época que determina el comandante Chávez desde el año 2006. En ese año conmemoramos el bicentenario de la incursión armada que lideró Francisco Miranda en la vela de Coro. De ahí viene la conmemoración del Día de la Bandera del 3 de agosto de 1806, la primera vez que se hizo el pabellón nacional en territorio venezolano. De ahí en adelante, año a año, hemos estado como gobierno nacional a través de la Comisión Presidencial para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, organizando actividades a nivel nacional que involucran, bueno, a todo el pueblo, a toda la institucionalidad. En esta ocasión, este año, venimos de un bicentenario que es la batalla de Bomboná, que es una victoria que tiene el libertador Simón Bolívar al sur de la actual Colombia, pero también venimos de un bicentenario que involucra a Venezuela también, porque en ese concepto de la unidad americana, que es un concepto bolivariano, que es un concepto de Francisco Miranda, es un concepto que llega hasta la época de Martí, en el siglo XIX y más allá, llega hasta nuestros días. Tenemos la batalla de Pichincha el 24 de mayo, venimos apenas de esa conmemoración. En esa batalla se decide la liberación del actual territorio de Ecuador. Es Antonio José de Sucre, un venezolano que está al frente de un ejército multinacional. Hay chilenos, hay argentinos, hay colombianos, hay bolivianos, ecuatorianos. Todos coinciden en una gran doctrina que caracteriza nuestra revolución continental, que es la unión. Y este momento bicentenario, la entrevista que sostiene San Martín con Bolívar en Guayaquil, es un símbolo de la unión de nuestra América nuevamente. ¿Qué sucede después de ese encuentro? La liberación de Perú 2 años después. Nada más y nada menos que la liberación de otro de nuestros países. Por eso es que se los pregunta, entre otras cosas, porque Venezuela busca la manera siempre que estos momentos históricos tengan una relevancia a nivel internacional, pero no sucede con otros países, lo cual no quiere decir que dentro de esos países como Perú, Ecuador o Colombia, Jorge, no se entienda la figura de Simón Bolívar, pero faltan, diríamos en este caso, como nos contabas, de una política pública, por ejemplo, para engrandecerlo. Sí, de acuerdo. Yo creo que también hay que poner en contexto la época, ¿no? Estamos hablando que en ese sentido, hacia 1822, como territorio, en términos político-administrativos, se hablaba de una gran nación, ¿no? Se hablaba de lo que la historiografía ha denominado como la Gran Colombia, ¿no? Sí. Era Colombia la Grande, ¿no?, integrada por Venezuela, Ecuador, lo que hoy es Colombia, la Nueva Granada, y hay que sumarle también a Panamá en su momento dado, que estaba integrado a ese territorio.
Entonces creo que definitivamente ese pensamiento y delegado que se da alrededor de Bolívar como tema bolivariano todavía creo que sigue vigente. Eso no se puede desconocer y que de alguna u otra forma generó a través del tiempo una vigencia total que se mantiene en ese sentido en los pueblos. Y cuando se suma, como muy bien lo dice más adelante Alejandro, Perú, pues ya estamos hablando, y después Bolivia, de otro territorio mucho más amplio, y ese sentimiento lo hablo, pues yo vivo en Santa Marta, ya te puedes imaginar el sentimiento bolivariano de lo que implica, vivo a pocas cuadras de la quinta de San Pedro Alejandrino, entonces en mí hay un sentimiento bolivariano supremamente, pero que eso también trasciende a lo que viene siendo Perú, a Bolivia y por supuesto a panameños. En este congreso, cuando se habla de los que estamos como coloquio, hay dos panameños y sienten ese fervor que genera como pensamiento Bolívar, y que eso, digamos, va mucho más allá del que es hoy el pueblo venezolano. Es de todos, ¿no?, los que tienen, digamos, ese sentimiento bolivariano. Quiero preguntarles acerca de la carta, porque primero, durante muchísimos años se hablaba de la entrevista secretísima, que fue tan diplomática, que no había casi presencia de nadie, que no quedó testigo. Luego aparece una carta donde se cuenta todo lo que sucedió, supuestamente. ¿Cuál es? Y acerca de eso hay distintas versiones también, cada historiador lo asume a su manera, ¿no? Sí. ¿Ustedes qué creen? Bueno, mira, alrededor de esa entrevista efectivamente no hubo testigos, no hubo un reporte, participaron solamente San Martín y Bolívar. Se ha tejido una polémica, pero historiográfica, sí, alrededor de una carta que está de dudoso origen, que publicó un marinero francés en unas memorias en 1844. En esa carta, en realidad, el contenido es una carta supuestamente escrita por San Martín. Bueno, tiene una visión un poco crítica sobre esa entrevista, pero no pasa de ahí en realidad. Lo cierto es que en el 2013 se consigue en los archivos ecuatorianos, tengo entendido, sí, ya la validación, ¿sí?, la existencia física de una carta que ya había sido referida en obras, por ejemplo, de Vicente Lecuna, aquí en Venezuela. Y bueno, ya se constata que existe una carta dirigida de Bolívar a Sucre, escrita por su secretario José Gabriel Pérez, que trata, bueno, de una explicación, de un reporte y de una comunicación sobre los pormenores de la entrevista, que no hubo polémica, que no hubo enfrentamiento y que no se tejió una rivalidad como algún tipo de historiografía ha querido sí tejer, bueno, porque hay un elemento... Por eso, de hecho, se los preguntaba, porque alrededor de esto siempre ha existido polémica, y cuando aparece la carta en 2013, pues también hubo mucha polémica sobre su veracidad. Sí, esta carta, bueno, todo indica que sí, todos los expertos asumen y asumimos que, bueno, que sí es verídica, y que es una carta que corresponde a los escritos de Bolívar, la situación del momento, que además, validada en su contexto, nos da elementos de veracidad. Y bueno, yo creo que además en lo personal, esa entrevista, si hubiese habido polémica, si hubiese habido algún tipo de desencuentro, no se hubiesen encontrado esos ejércitos, que de hecho ya en Pichincha, San Martín había enviado efectivos peruanos a Sucre, el coronel Santa Cruz había participado en Pichincha, o sea, ya había una unidad que estaba operando. Guayaquil lo que significa es la unión definitiva y formal de esa alianza por la liberación de Perú. Así que bueno, creo que dos colosos, a veces para elementos dramáticos quizás funcionan mucho mejor enfrentados. Decir que se enfrentaron y que tuvieron una fuerte crítica. Trabajando juntos. Además, bueno, que trabajaron juntos. Eso claro. Tiene que ver mucho también cómo se construye cierta identidad nacional en oposición a otro. Y en cada uno de estos casos también eso influye muchísimo en lo que ha sido este debate. Jorge, ¿qué opina al respecto? Bueno, parto de que sobre eso se han tejido muchos mitos, ¿no?, alrededor sí del tema. Lo único cierto es que está claro que hay unas cartas que fueron prácticamente escritas al día siguiente o a los pocos días del hecho, y que demuestran más o menos lo que de alguna u otra forma se trató en esa reunión, ¿no?, que fueron por lo menos las cartas que él le dicta a su edecán, y que lo hace llegar de manera inmediata por lo menos a Sucre, ya creo que lo ha mencionado Alejandro. Y a Santander. Y a Santander, le envía una carta justamente a Santander, eran a todos, digamos, las personas que tenía que decir qué era lo que estaba pasando.
y que al final yo creo que allí demuestra más o menos cuáles son esos puntos cruciales. Yo creo que lo primero es que hay un respeto mutuo, ¿no? Estamos hablando de dos personajes, no solo de la historia hispanoamericana, en lo que representa en la búsqueda de esta emancipación y libertad del continente, sino también de lo que tiene que ver a nivel mundial por todo lo que estaba aconteciendo en ese sentido. Y yo creo que hubo muchos puntos de acuerdo y yo creo que lo único en lo que hubo discrepancia en ese sentido, que se nota claramente, fue el tema de la instauración de la monarquía, para el caso de San Martín. Pero del resto coincidieron en el sentido de Guayaquil, no hubo discusión. Para el caso de San Martín, porque él creía que la monarquía debía existir Exactamente, aún, mientras de hecho, que Bolívar era totalmente republicano. Totalmente, exacto. Entonces, allí yo creo que fue la única, digamos, diferencia en que se pudo dar. Se habla que por lo menos el primer día en la entrevista fue de 1 hora y media aproximadamente, al día siguiente se habla que fueron más o menos 4 horas, por ahí 5 horas y media, 6 horas entre las dos conversaciones, pero que esa plática, pues por decirlo así, esa charla entre los dos, tenía primero que todo lo de Guayaquil, yo no hay problema, quédate tú, que eso allí todo bien, como quien dice. Lo segundo era lo del apoyo que había en términos de lo militar y de lo estrategia en persona, en pertrechos que se necesitaba para apoyarlo en todo lo que implicaba. Y creo que definitivamente el único desencuentro fue allí, mientras que él ya había mandado un emisario a Europa para traer a un marqués justamente para que instaurara la monarquía, pues Bolívar, por supuesto, no iba a aceptar. Yo creo que allí es donde están las condiciones y más todo lo que había pasado para el lado de Chile y de todas las cosas que no hicieron posible digamos, esos encuentros, pero que al final yo creo que esas cartas son muy claras, ¿no? Las otras sí ya son difusas, apócrifas tal vez en ese sentido, y que ya tú lo mencionaste, es un tema de la historiografía, de cómo se ha contado el tema. Si lo vemos además con cierta nostalgia, parte después de lo que sucede ese encuentro es que San Martín dice: yo no sigo más en política, mejor me voy, mejor me retiro, desengañado, decepcionado, mientras que Bolívar sí continúa. Dentro de los historiadores se percibe esto de qué habría sucedido si San Martín decide no retirarse de la política en ese momento, y además de la lucha independentista. Bueno, había una carta que él había dejado antes de encontrarse con él, donde en la carta ya decía que renunciaba, digamos, previamente. O sea, había una renuncia previa. En ese sentido, yo creo que una renuncia en proceso, pues, ¿no? Exactamente, exactamente. No sé, profundiza. Es decir, que él ya había tomado la decisión. Sí, había una decisión. Yo creo que ahí fue algo como de manera salomónica. Yo no me quiero ya meter en esto. Yo creo que definitivamente... Por eso te digo, hubo un respeto de parte y parte, y yo creo que ahí fue el éxito también de ese encuentro, ¿no? No voy más allá, ni tú te metes acá en ese sentido, porque al final no es mi interés, ¿no? Él no quería ser como ese gran emperador de ese nuevo territorio, por decirlo así, en lo que implicaba, y que bueno, ya yo renuncié, esperemos, y bueno. Claro, muy distinto es, digamos, la creencia que tenía San Martín a que se podía resolver el problema con una monarquía, a que él tenía la intención de ser un monarca. Eso es muy distinto y eso hay que sí dejarlo muy claro. Ninguno de ellos dos tenía intención de ser, como el caso de México, ¿no? Iturbide, que se convirtió en el emperador. Ahora bien, un punto importante también... Pero hay algunas historias que dicen eso, que él pretendía convertirse en un monarca. ¿San Martín? San Martín. No, eso digamos una aclaratoria que hago. Muy bien. Porque sí. Además a Bolívar también en algún momento también se le... Bueno, es que a Bolívar se le acusa se le atribuye todo, también. Se le acusa todo, así es. Y otro punto que quería agregar es que esos generales, como buenos generales que eran, sabían qué necesitaban, qué tenían y qué no tenían. Y no era un tema de imponer voluntades, era un tema de imponer necesidades. Y ahí la realidad del asunto es que la República de Colombia es la potencia militar del momento en el sur del continente. Y Perú no cuenta con los recursos necesarios, Chile tampoco cuenta con los recursos necesarios, y Argentina está resolviendo un conflicto interno que le impide apoyar a la liberación de Perú. Ahí hay un elemento práctico que está en funcionamiento de la guerra, más allá de la voluntad, los ideales o las diferencias ideológicas que ellos dos pudieron. Y mucho por aprender. Me quedan unos minutos para conversar con ustedes, que me quedaría aquí toda una eternidad.
porque es, bueno, lo que tanto deberíamos además hacer incluso desde las propias escuelas, colegios, etcétera, en nuestro continente. Pero tiene que ver con otro asunto que es muy coyuntural, que atraviesa la geopolítica de nuestro continente, de nuestra región, y es el bolivarianismo versus el monroísmo. ¿Cómo Estados Unidos, en medio de esta crisis geopolítica, intenta llevarnos a los momentos más extremos del monroísmo? ¿Cuál es la visión de ustedes? Bueno, hay que tener presente que estamos conmemorando ahora este encuentro, Sí. ¿cierto? Y ahí hay unas bases de esa unión hispanoamericana. Pero no hay que olvidar que el próximo año también hay un bicentenario y hay que verlo desde la otra óptica, ¿no? Justamente de ese monroísmo. El próximo año se conmemora ese bicentenario. Y ahí es donde va, digamos, la cuestión. No cabe duda que desde esa época estamos siempre en función de esa polarización, ¿no? De lo que representa. Y que la historia lo ha dicho siempre en ese sentido. Dependiendo, digamos, las épocas, se va dando como un ciclo, ¿no? De lo pero que al final siempre es en función de una búsqueda de lo antiimperialista y el otro queriendo dominar a ese territorio. Y eso ha sido siempre constante y que desde esas bases, desde Bolívar, se ha sembrado la semilla de la emancipación, de la dignidad, de no dejarse dominar y por supuesto siempre de buscar la libertad. Y eso por encima de todo hay que dejarlo presente. Primero fue España, ahora es Estados Unidos. Exactamente, Así es. exactamente. Con sus formas distintas cambia el nombre, pero sigue manteniéndose la misma iniciativa. En este caso, bueno, desde hace 200 años Estados Unidos. Incluso desde el punto de vista económico, no solamente Claro. en la independencia política, sino hay una dependencia económica. Cuando entran los tratados ya de libre comercio a partir de 1825, todos los empréstitos que se hacen, que empiezan también en ese sentido. Y allí pues hay una situación en la que ese monroísmo entra con mucha fuerza, ¿no? Y se despliega Sí, completamente. todo lo que con lo que se ha soñado además, y lo dice en tantos momentos a su manera, Simón Bolívar, y tiene que ver con la integración. Será por eso que el monroísmo ha intentado, ya nos venimos a estas décadas un poco más a la historia reciente, quebrar nuestra integración. Claro. Lo que intentaron, lo que hicieron realmente con UNASUR, que no lograron hacer con ALBA y que ahora CELAC trata de reconstruir. Hay un elemento importante, sobre todo porque Bolívar habla, y el gran concepto que está alrededor de esto es la unidad de los pueblos, ¿no? De cómo actúan elementos de solidaridad, cómo actúan elementos de cooperación y cómo actúan elementos, sobre todo, de trabajo conjunto. Enfocando directamente sobre el papel de Norteamérica, ya Bolívar tuvo contradicciones con el gobierno norteamericano desde 1818, cuando la República de Venezuela impone un bloqueo en el Orinoco. Estados Unidos tenía embarcaciones que comerciaban con los españoles, o sea, eran parte de la guerra. El Estado venezolano, el gobierno del momento, 1818, incauta esas embarcaciones y eso, bueno, produce reclamaciones de un agente del gobierno norteamericano, ¿no? El agente Juan Bautista Irvine. Hay elementos ahí ya de contradicción. Bolívar, en el contexto de 1820, cuando se firma el tratado de armisticio y regularización de la guerra con Pablo Morillo, bueno, con el rey Fernando VII, que es un reconocimiento tácito de la existencia política El primer de Colombia. tratado de esas características que luego, bueno, siglos después da pie al DIH. Así es, que ¿no? es tan importante. Sí, completamente, un referente del derecho Sí. internacional americano también. En ese contexto Bolívar habla que los norteamericanos y el gobierno es antineutral. O sea, creo que eso es una forma es un concepto muy bueno, por supuesto viene de Bolívar, ¿no? Y el análisis en caliente de cómo es que opera. ¿Sí? Recordemos que Estados Unidos reconoce la independencia de la República de Colombia hace 200 años también, fue en 1822. Y hay unos elementos comerciales, económicos, que determinan ese reconocimiento. No es un elemento altruista por la libertad. Ellos hubiesen podido colaborar con la libertad de nuestros pueblos, bueno, muchísimo antes, ¿no? Pero se trata también de cómo vieron las condiciones económicas y cómo vieron que el sistema de gobierno que se estaba instalando aquí era un sistema de gobierno serio, que funcionaba y que tenía una legalidad. Así que se establecen otras relaciones, que es lo que buscaba Bolívar con la República de Colombia, hablar de tú a tú con todo el mundo, sin imponer, incluso con la doctrina de solo traspasar las fronteras para liberar. Eso es muy importante también, muy distinto al monroísmo que traspasa las fronteras para ocupar, para conquistar y para expoliar. Para agredir, para matar, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Alejandro.
Muchísimas gracias. Quiero aprovechar una oportunidad Adelante. breve porque nosotros estamos hoy instalando el Coloquio Internacional Bicentenario de la Entrevista Guayaquil en las instalaciones del Teatro de la Academia Militar de la Guardia Nacional de Venezuela, acá en el Fuerte Tiuna. Y además, Venezuela el día de hoy se ha incorporado en el capítulo Venezuela de la Asociación de Historiadores de Latinoamérica y el Caribe, que Jorge nos representa a esa asociación, y hoy se ha establecido ya ese capítulo Venezuela, un momento histórico de unión de los pueblos en función de la historia, de la memoria y el patrimonio de nuestro país. Y bueno, Pues esa es una gran noticia, Jorge. Para despedirte, ¿qué países harían falta? Porque eso es parte de nuestra integración y la necesidad de contar nuestra historia, pero no de la manera como la han enseñado. Tanto, por ejemplo, que fuera además como política pública, que muy bien de esto sabe Venezuela. De acuerdo, hay un problema no solo de la manera de cómo se ha hecho la historia y se ha contado en la historiografía tradicional, sino también hay un tema de enseñanza de la historia. En América Latina, un problema crítico no se viene, digamos, desarrollando desde las escuelas en ese sentido. Hay países que eliminaron la enseñanza de la historia. En mi país durante mucho tiempo la historia se eliminó de los planes curriculares y ya tú sabes, cuando no se estudia el pasado, sí, no hay identidad, no hay pertinencia en ese sentido. Y creo que definitivamente cuando, muy bien se ha dicho en la frase, ¿no?, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso es lo que vivimos haciendo, errores permanentemente, y cada vez más muchos de esos cánceres sociales que están allí se siguen disparando, y bueno, creo que definitivamente se hace necesario una implementación de política pública para que eso se pueda dar y que todo esto de la integración latinoamericana, de la unión de los pueblos y de todo lo que es lo que se necesita, también de descolonizar, por supuesto, el discurso y empezar a trabajar ancestralidades, tradiciones y fortalecer lo que realmente es la esencia de nuestros pueblos. Muchísimas gracias, Jorge. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Saludos.